Muy buenos días, ya tardes, muy buenas tardes a todos. Queridos hermanos visitantes, gracias a Dios que nos podemos encontrar en este lugar. Creo que con la intención de ofrecer a Dios nuestro sincero reconocimiento de quién es Él, nuestro Hacedor, y por lo tanto digno, merecedor de nuestra adoración. También en una sincera adoración queremos reconocer nuestros deberes para con Él. Agradezco al Señor que nos ha permitido conocerles, interactuar con ustedes, queridos hermanos, como el hermano mencionaba, a las 3 congregaciones, que ahora solo están 2, Banderilla y Perote. Y agradezco a Dios que hayan considerado también en sus oraciones a la hermana iglesia en la frontera, en Nuevo Progreso. Estamos aquí 4 miembros de esa iglesia, los hermanos Julia y Omar. Omar está a cargo de la misión en Tuxtepec, Oaxaca. Estamos mi esposa y yo en representación de la iglesia y estamos muy agradecidos primeramente a Dios que nos permite esto y a ustedes por su amabilidad con que nos tratan. Muchas gracias, hermanos. Lo apreciamos más que podemos decirlo con nuestras palabras. Tengo la bendición y la oportunidad, como ustedes saben, de exponer la palabra a esta hora y quisiera iniciar haciendo una oración. Y antes quiero mencionar el tema que trataremos. Vamos a tratar un tema que tiene que ver con la iglesia, usando mayormente la imagen que la Biblia nos presenta como la de un cuerpo. Así que hemos titulado la enseñanza para hoy, La pureza de la iglesia, un cuerpo disciplinado. La pureza de la iglesia, un cuerpo disciplinado. Pidamos dirección de nuestro Dios. Soberano Dios, bendecimos tu nombre por habernos amado desde antes de la fundación del mundo, por haber usado tus cuerdas de amor para atraernos a ti y atarnos a ti. Ni queríamos, ni podíamos, Señor, y estaríamos perdidos en condenación y esperando la ejecución de tu justo juicio. Pero te complació, Señor, apartarnos para la alabanza de tu gloria y en Cristo hacernos aceptos. Oh Señor, qué criaturas tan bienaventuradas somos. Señor, nos hemos congregado respondiendo a tu santa convocatoria. Estamos aquí para alabar y bendecir tu santo nombre. Somos bien conscientes, Señor, que aunque hiciéramos lo mejor que es posible, aún así, Señor, será defectuosa nuestra adoración. Por lo tanto, suplicamos la mediación de nuestro sumo pontífice para que sea por sus santos méritos que nuestra adoración, cantando tu palabra, leyendo tu palabra, orando tu palabra y ahora tratando de exponer ante tu pueblo tu palabra, sean sacrificios aceptos, Señor. Concede entonces, si te place, por los méritos de Cristo, que así que traemos en nuestras manos las ofrendas, sacrificio de labios que confiesan tu nombre, nos concedas el gozo y la paz del perdón de nuestros pecados, el contentamiento de saber que tu diestra sigue extendida hacia nosotros.
Concede que tu iglesia, Señor, representada en estas 3 congregaciones ahora, sean prosperadas con tu bendición. Te ruego, guárdame, Señor, para quedarme en el marco de tu santa palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hablar de un tema que no es popular y es muy poco conocido y bastante menospreciado, considerado en algunos lugares incluso como innecesario. La pureza de la iglesia se adquiere a través de la disciplina. El principio de la disciplina es esencial para la organización de la iglesia. Es esencial para el crecimiento y madurez de los miembros. La disciplina es esencial para el fomento del evangelio. La disciplina, de acuerdo a la clara enseñanza de la Escritura, es también necesaria para mantener la pureza, la santidad de la iglesia. Ese va a ser nuestro énfasis, la pureza de la iglesia. La anatomía, el cuerpo, por diseño de Dios es hermoso y hemos de procurar una armonía entre sus partes. Y si hiciéramos una separación, hablaríamos de nuestra cabeza, de nuestro tronco y nuestras extremidades. Y es bello un cuerpo cuando hay armonía entre estas partes. Dios usa en su palabra esta metáfora para hablar de la iglesia como un cuerpo. Y la iglesia debe crecer con una cabeza que tenga una forma apropiada al resto del cuerpo. Por cabeza vamos a decir conocimiento. Por cabeza queremos decir el razonamiento y el juicio espiritual que debe caracterizar a los creyentes. Tal juicio, tal razonamiento debe de ser desprendido o adquirido por la Escritura, por la palabra de Dios. Los creyentes tenemos la mente de Cristo y por supuesto somos una cosa ínfima en comparación con la magnífica gloria del conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Pero quiere decir que conocemos las cosas que Cristo ha revelado, quiere decir que las cosas que Él ha revelado son las que alimentan nuestra mente, nuestro pensamiento. Así que debemos tener una cabeza proporcional con nuestro cuerpo. Por cuerpo queremos decir por cuerpo o tronco, queremos decir nuestros afectos o nuestro corazón, la manera en cómo se expresa lo que nosotros conocemos, la manera en cómo se expresan los conocimientos que adquirimos de la palabra de Dios. Las extremidades sería la práctica, los ejercicios o las tareas, los ministerios en los que nos involucramos. Hay muchos creyentes que no quieren leer, no quieren aprender y tienen una cabecita como la de un alfiler, pero sí tienen unas extremidades muy robustas y bastante extendidas, porque para ellos todo es hacer. Y dicen que leer, que meditar o escribir o pensar, eso no es para ellos. Hay quienes dicen que solamente se trata de amor, de expresar sentimientos nobles. Y cuando eso sucede, no hay armonía en la congregación.
La iglesia debe crecer en su conocimiento, pues está escrito, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El mismo apóstol en su segunda carta dice, más crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De hecho, todos los creyentes deben procurar alcanzar ser como Cristo, porque Cristo en vosotros, los creyentes, es la esperanza de gloria. Los creyentes también deben procurar amar como Cristo, amar lo que ama Cristo. Los creyentes debemos representar de esa manera a nuestro Señor. Y por supuesto los creyentes debemos ocuparnos en aquellas tareas que Dios ha diseñado para que nosotros nos ocupemos. El apóstol Pablo habla de esto en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 10 especialmente. Los versículos 8 y 9, como ustedes saben, habla de la salvación por la gracia y nos dice que no es por obras para que nadie se jacte, para que nadie se vanagloríe, para que nadie vaya a pensar que se debe a su propia dedicación o mérito. Pero en el versículo 10 nos dice que Dios ha preparado obras para que nos ocupemos en ellas. En ese sentido, nuestra cabeza o nuestro conocimiento debe ser proporcional a nuestros afectos, a nuestro amor, a nuestra disposición de manifestar a Cristo, de lo que decimos y en lo que hacemos. De eso va a tratar nuestro tema. Hoy en día, la iglesia enfrenta una crisis moral al interior de sus propias filas. Su error en no tomar una posición firme en contra del pecado y su tendencia a estar preocupada por lo que es conveniente, más que por lo que es correcto. Se preocupa más en atender lo que parece que lo que es, la apariencia que se puede dar hacia los demás, que en aquello que realmente es la iglesia. Y esto ha quitado de la iglesia su poder y su integridad bíblica. Esta negligencia de cada iglesia local, irónicamente, es frecuentemente justificada en el nombre del amor. Así que si alguna ocasión el hermano encargado, maestro, pastor, dirige una exhortación a la congregación o convoca a un creyente o convoca a una familia para exhortarle porque ese es su deber y quiere ser hallado fiel, está interesado en que la iglesia donde él está para enseñar, comisionado por Dios, él quiere que sea una iglesia pura, santa, que represente seriamente a su Señor. Pero algunas veces las personas dicen, es que eso no es amor. Pareciera que amor es solamente dejar que las personas vivan o que todos vivamos como nosotros querramos. Irónicamente, se deja de lado la parte de la disciplina, supuestamente por amor. Pero el apóstol Juan, llamado el apóstol del amor, escribió lo siguiente: este es el amor, queridos, que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que andéis en amor. La segunda carta de Juan, el versículo 6. Entonces, el ejercicio de la disciplina de la iglesia es un mandamiento del Señor. No es la conclusión de un hombre, no es el acuerdo de los oficiales de la iglesia, es un mandamiento expreso de nuestro bendito y glorioso Salvador. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que andemos en amor. Entonces, el ejercicio de la disciplina de la iglesia es un mandamiento del Señor de la iglesia. Cuando este es cumplido adecuadamente, sin duda, es una verdadera muestra de amor cristiano. Si queremos, podemos pensar en el amor de un padre que se esmera en dar una formación a sus hijos.
y sabe cuándo decirle no y sabe cuándo decirle sí. No es amor permitirle a un hijo hacer lo que él quiera, pues él tiene un corazón todavía, no siendo un regenerado, un corazón natural que será inclinado a hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y si tú, por la gracia de Dios, sabes lo que es la voluntad de Dios, tu tarea es restringirle, limitarle, guiarle, dirigirle, con mucha frecuencia frenarle, a guardar su corazón, instruirle, a guardar su corazón sabiendo que Él no podrá hacerlo como tú, pues es el Espíritu Santo que te guía a ti para hacerlo y Él aún no lo tiene. Algunos padres dejan a sus hijos hacer casi lo que ellos quieran. Y después cuando estos niños son jóvenes o incluso hombres, ellos se lamentan. Pero en realidad están recibiendo la siembra de su cosecha, nada más. Dios trata con su pueblo. Dios quiere que sus hijos, cada iglesia local, sea un cuerpo bello, un cuerpo hermoso, con un conocimiento de su majestad y su gloria, con un amor que sea desprendido, dispuesto al sacrificio y listo para hacer aquello que sabe es la voluntad de Dios. El Nuevo Testamento describe la iglesia como un cuerpo disciplinado. Los diferentes miembros tienen que crecer hacia la madurez espiritual en forma individual y colectiva. No se trata de que solamente un miembro sepa mucho más que los demás. Por la gracia de Dios, los pastores tenemos un poco de más tiempo y podemos ir a otros recursos para poder aumentar nuestro conocimiento con la intención de poder traerlo a la congregación y poner delante de ellos, animándoles a ser lectores de las Escrituras y posteriormente practicantes de lo que ellos leen. Pero la idea es que todos crezcamos. En una iglesia el conocimiento debe ser impartido con la intención de que todos lo asimilen. Debe tener un principio de crecimiento y unidad cada iglesia local, el cual es el resultado de la enseñanza y aprendizaje llamado por los antiguos puritanos disciplina formativa. Disciplina formativa. Si algunos pensaron, va a hablar el pastor entonces de esas cosas legalistas de las que nosotros hemos estado huyendo y de lo que no quisiéramos tener nada. Este pastor tal vez va a traer algunas cosas para que los pastores locales empiecen a implementar algunas tareas que de por sí no quisiéramos nosotros realizar. No, queridos, no se anticipen. No estaré tratando eso. Quiero mostrar por la palabra cómo cada iglesia local es considerada como un cuerpo. Como un cuerpo. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Y les ruego, vayan conmigo a Efesios y vamos a leer algunos versículos. Efesios capítulo 1, los versículos 21, 23. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes filipenses, les dijo, Colosenses capítulo 1, versos 15 a 17, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La figura, la metáfora del cuerpo para hablar de la iglesia nos dice la manera como hay un inicio, hay un desarrollo
y debe procurar alcanzar la madurez. El apóstol Pedro tiene los dos ángulos. En la primera carta, en el capítulo 2, nos dijo: más desead la leche espiritual, deseen el alimento como un bebé. Pero en la segunda carta se está dirigiendo a creyentes que ya han adquirido algún grado de conocimiento, algún grado de experiencia, pero Él los anima a crecer todavía y lo hace en las siguientes palabras. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 1. Comenzamos en el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los creyentes han de procurar desarrollar, como lo hacen a la manera de un cuerpo humano. En el capítulo 2, nuestro hermano nos leyó este texto en su introducción y él dijo así: desead como niño recién nacido de la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Si eres un nuevo creyente, si eres un creyente que ya tiene alguna experiencia, debes comenzar con beber la leche, con el ABC de la vida cristiana. Sé dócil, sé enseñable, trata de aprender de aquel que más sabe. Tú que has alcanzado algún grado de conocimiento, tú y yo, procuremos añadir a nuestra fe virtud, a nuestra virtud procuremos añadir conocimiento, y al conocimiento procuremos añadir piedad, a la piedad dominio propio, y al dominio propio amor. La medida es Cristo. Yo no quiero alcanzar el crecimiento de los grandes pastores que escuchamos en la red. Yo no quiero alcanzar la estatura de Sugel Michelet. No quiero alcanzar la estatura de John MacArthur. La meta es Cristo. Él es la meta para todo creyente. Y cada iglesia debe alcanzar o procurar, desear. Para ello, Dios en su misericordia dispuso sus dones y los envía entre los hombres para que ellos procuren traer la enseñanza a su congregación y puedan crecer a la imagen de Jesucristo. De eso indica el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, si gustan ustedes leer o seguir con su vista en sus Biblias. Dice allá en Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Si quiere el contexto, le recomiendo leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16 de Efesios 4. Yo leo solamente 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La Escritura describe, y mayormente el Nuevo Testamento, describe la iglesia como un cuerpo disciplinado. Los diferentes miembros deben de crecer y procurar alcanzar la madurez espiritual. Como dije, cada persona individualmente en su conocimiento de las Escrituras, pero todos debemos procurar que la iglesia crezca. Estos elementos, como lo llamaron los antiguos puritanos, formativos o formativo, debe manifestarse por sí mismo en lo que puede llamarse la ética cristiana.
Este principio gobierna la relación de los creyentes los unos con los otros dentro de la congregación. Tal disciplina formativa presupone una iglesia en la cual el Espíritu Santo está trabajando activamente en y a través de un correcto ministerio de la palabra. Yo lo he ilustrado en la congregación donde Dios me ha puesto para ministrar la manera como nosotros instruimos a nuestros hijos. Y cada familia es diferente, no voy a dar un patrón para seguir. Pero la mayoría de los padres queremos lo mejor para nuestros hijos y le queremos inculcar algunas normas de conducta porque deseamos que ellos crezcan de una manera sana y que puedan ser personas productivas si Dios les permite llegar a una edad adulta. Les damos indicaciones acerca de las cosas que pueden hacer y de las que no pueden hacer. Aquellas que pueden hacer después de que hayan cumplido algunas tareas. Normalmente los niños no quieren eso. Normalmente los niños llegan a veces a la conclusión de que mami o papi no me quiere o no me deja hacer lo que yo quiero. Pero él no sabe lo que papá sabe. Y papá sabe lo que es mejor. Y aún nosotros, hermanos, siendo imperfectos, podemos, con seguridad, erramos. Pero nuestra intención es formarles. Dios no se equivoca. Y Él sí va a hacer lo que es bueno. Y Él quiere que nosotros, cada uno de los creyentes, procuremos crecer en ese sentido. Disciplina formativa. La disciplina es una parte de una reforma necesaria en la iglesia de hoy en día. La manera para efectuar una reforma en la iglesia y abrir paso al avivamiento consiste en algo muy sencillo y a la vez difícil. Consiste en tomar muy en serio la palabra de Dios. Ha sido para mí una bendición su liturgia, su manera de celebrar su reunión y de leer las escrituras. Me parece a mí que toda iglesia debe tener algo importante que encontrar en las escrituras y mostrar a sí misma y a sus visitantes, a sus hijos, lo serio, lo importante, lo valioso que es la palabra de nuestro Dios. Cada reunión pública de los creyentes es una audiencia con el Rey de Reyes. Y nosotros nos manifestamos a Él expresando nuestras palabras de agradecimiento y de solicitud. Pero Él va a hablar. Venimos para escuchar lo que Él tiene que decirnos. Así que una iglesia debe procurar la disciplina para abrir el camino a un avivamiento y alcanzar ese avivamiento que le lleve más cerca cada vez de su Señor. Nosotros necesitamos entonces, estoy apenas introduciendo mi tema. Ya nos anunciaron que vamos a comer, entonces ármense de valor. Vamos entonces a tratar tres cosas. Una ahora y dos en la segunda sesión. La necesidad y el propósito de la disciplina. Lo que podríamos decir, ¿por qué? La necesidad y el propósito de la disciplina. ¿Por qué? Como niños, ¿no? Los niños, ¿por qué? ¿Por qué? La Escritura nos dice por qué. Así que, número uno, la necesidad y el propósito de la disciplina. Tal como la iglesia aplica los principios bíblicos para la admisión de personas en su membresía, así también debe aplicar los principios bíblicos en la enseñanza y gobierno de los miembros.
de todas las iglesias sanas, con una identidad reformada y con la intención de reformarse vez a vez. Tenemos un formulario, una forma para admitir a los hermanos que se allegan a nosotros. Algunos, por la gracia de Dios, han encontrado la verdad estando en otro lugar y deciden buscar un lugar donde en verdad se predique enfáticamente el Evangelio y quieren unirse a una iglesia sana. Otros nacen allí mismo escucharon el Evangelio y allí quieren asistir y comprometerse con la iglesia. La iglesia tiene un procedimiento en la manera en que los recibe como miembros, pero también debe tener un procedimiento o principios para que esas personas crezcan a la imagen de su Señor y Salvador Jesucristo. Jesús prescribió principios que la iglesia debe seguir, los cuales responsabilizan a todos los creyentes hasta cierto punto de la conducta de cada uno. Y él incluyó los procedimientos disciplinarios. Creo que todos conocen esta porción de las Escrituras. En Mateo 18, este es en el contexto que el Señor da a la iglesia la responsabilidad de pronunciar su perdón o pronunciar su juicio. Él dijo enfáticamente, nuestro Señor Jesucristo, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La iglesia está investida de la autoridad del Señor para procurar el orden y la disciplina de sus miembros. Si gustan ustedes, vayan conmigo a Mateo capítulo 18 y vamos a leer versículos 15 a 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Este es un principio que debe ser seguido en todo caso de orden, pero este no es necesariamente de los líderes, no es necesariamente de la iglesia. Pueden ser involucrados los líderes, los ancianos, y finalmente puede ser llevado a la iglesia. Nuestro Señor menciona algunos pasos aquí que deben ser observados. Así que hay uno que se permite alguna conducta que le resulta ofensiva a otro, tal vez directamente o indirectamente. Pero allí hay un hermano, allí hay una hermana que dice, yo voy a rescatar a mi hermano. Voy a hablar con mi hermana y voy a procurar mostrarle que lo que está haciendo no honra al Señor, no hace bien a él y no hace bien a nuestra iglesia. Así que se presenta delante de él y le hace la observación pertinente. Y si el tal dice, es cierto, hermano, te agradezco que hables de esa manera conmigo. No sabes cómo lo lamento. Aprecio mucho que hayas tenido el amor y el valor para decirme. Y ya, hacen oración y se ha rescatado a este. Pero si este insistiera en su necedad y en su pecado y no oye al que viene con caridad, con amor, entonces debe buscarse alguien más. Testigos. El pastor Sam Waldron, a quien sé que ustedes identifican y que es digno de respeto por su conocimiento y experiencia, él dice que los testigos aquí son los ancianos. Así que comienza con 2 particulares y si no se soluciona, entonces van con los ancianos para que con ellos conste que se trata de ayudar a un hermano. Y si el impenitente continuara en su impenitencia, entonces los ancianos convocarían la reunión
de la iglesia, para todavía animar al ofensor y decirle, querido hermano, esto no trae honor a Cristo, esto deshonra a la congregación y esto te hace mal a ti, no debemos vivir de esa manera. Y si en ese momento Dios en su misericordia obra en y dice, oh, lo siento, he traído dolor a ustedes y ahora lo comprendo, por favor, perdónenme. Entonces ahí en ese mismo momento la iglesia orará, habrá perdón, reconciliación y paz. Y esa iglesia ha crecido. Esa iglesia ha dado un paso adelante. En Mateo 18, yo he leído ese texto, si usted quiere verlo, Jesús dijo, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La iglesia tiene ese poder, esa tarea para cumplir. Es deber de la iglesia como un todo y representada por quienes el Señor ha señalado para gobernarla, es decir, los ancianos, los oficiales de la iglesia, atar. Esto es prohibir la violación de estos principios y desatar. Esto es permitir todo lo que esté en armonía con ellos. El derecho de la exclusión de la iglesia y sobre la base del arrepentimiento, de readmisión en la iglesia está implícito. La iglesia tiene el derecho de readmitir, de reincorporar, de abrazar al ofensor que se arrepiente de su pecado, pero también tiene el derecho y la autoridad de restringir su permanencia en la iglesia. Y esto lo tenemos, alguien dijo que la primera parte del proceso lo hizo o lo enseñó nuestro amado Salvador Jesús. Y la segunda parte, por inspiración del Espíritu Santo, lo enseñó el apóstol Pablo y lo tenemos en la primera carta a los Corintios. La iglesia, pues, entonces tiene la autoridad para restringir la permanencia, para cortar a una persona si persiste en su pecado. Vaya otra vez a Mateo 18, donde estamos. De cierto, 17, si no los oyera a ellos, dirá a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. No creo que sea necesario, pero voy a decirlo como quiera. No es un asunto de andar observando cómo vive el hermano o la hermana o la familia que es de otra congregación. Esta tarea que tenemos de ver los unos con los otros es la tarea de Pibre. Omar debe ver por mí y decirme a mí, pastor, hermano, he observado esto y yo quiero mostrarte porque te amo, que eso no hace bien a la obra. Y yo abrazaré a Omar y le diré gracias por amarme, hermano, y tratarme de esta manera. Pero no tiene derecho otra persona de otra iglesia ir a otra persona de otra iglesia. No se trata de ir observando solamente cómo viven las personas. Se trata de cada congregación local. Bueno. La necesidad y el propósito de la disciplina de la iglesia se expresa de varias maneras y yo quiero mostrar algunas de ellas. ¿Por qué es que deberíamos procurar la pureza de la iglesia? ¿Por qué deberíamos ocuparnos de hablar con otro hermano? ¿Por qué deberíamos aceptar con humildad y con agradecimiento la disposición de un hermano que me señale cuál es mi falta? ¿Por qué? Tengo algunas propuestas. La primera, glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Glorificar a Dios debe de ser lo que nos debe impulsar
Glorificar a Dios por la obediencia de sus instrucciones al mantener un correcto gobierno de la iglesia. La palabra de Dios deja claro que la palabra de Dios deja claro que Él determinó que varios tipos de disciplina fueran parte de la vida de la iglesia. Tenemos algunos tipos de disciplina en la iglesia. 1. Situaciones personales que no llegan a una reconciliación. Hemos leído eso en Mateo 18. Inmoralidad sexual, calumnia o robo. Tenemos eso en 1 Corintios 5. Pecados conocidos o públicos. Gálatas capítulo 1, verso 1. Conducta desordenada. Primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4. Segunda a Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Diferencia en la doctrina que resulta en herejía, en el alejarse de las verdades que tenemos en la Escritura. Todas esas son áreas en que la iglesia debe trabajar para procurar la pureza en su ministerio, en su enseñanza. Vamos a ver algunos de ellos. Vamos a pasar Mateo 18 porque ya lo hemos mencionado y 1 Corintios 5 porque también ya lo hemos mencionado. Pero vamos a leer Gálatas capítulo 6 y el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Otra vez está hablando de la interacción entre los creyentes, del el propósito por el cual no solo de los líderes deben ocuparse, no solo es tarea de ellos. No se trata de que si observas algo que a la luz de la Escritura no trae honor a Cristo, no edifica la congregación, si es de 5, 6 o si es de 50 o 1000. Tu tarea es hablar con ese hermano. No es llevarlo a otro hermano. No es directamente con el líder. Practica lo que Dios dice que debes practicar. Ármate de valor. Sé un nervio. Sé un tendón en el cuerpo. Sé un miembro vital en el cuerpo. Que orgánicamente deseas el desarrollo sano del cuerpo. Y si no te oyere, entonces sigue la instrucción del Señor Jesucristo. Entonces sí lleva testigos para que se pueda solucionar. También el apóstol Pablo, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, y el verso 14, dice allí, 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Es la tarea de todos procurar, hermanos, alentar, sostener, e incluso, como dice aquí la Escritura, amonestar con una palabra tierna, afectiva, preocupado por el bienestar de tu hermano, de tu hermana. Hacerlo trae honor a Cristo. No es con un espíritu crítico, destructivo. Eso no es del Señor. Y si esa es la motivación, ay de ti. Pero si es una disposición por ver el crecimiento de tu hermana, de tu hermano, la pureza de la iglesia local, que Dios te ayude. Estarás contribuyendo como parte del cuerpo o haciendo la parte que te corresponde. La segunda razón, hermanos, es rescatar
a los ofensores. La meta en todo asunto disciplinario es siempre, en primer lugar, la gloria de Dios. Siempre en primer lugar. Pero también, en segundo lugar, es la restauración del ofensor. No importa si se trata de una corrección dulce, una amonestación, una reprensión o una excomunión. Siempre la intención debe ser rescatar al ofensor. Debe ser traerle otra vez a la comunión con Dios. Varias personas en nuestra iglesia han sido traídas, rescatadas por otros creyentes. En algún tiempo, yo llevo allí 36 años. En algún tiempo posterior yo me entero de que algunos hermanos tuvieron alguna diferencia y que alguna hermana caritativamente habló con tal hermana para ayudarle, pero no se hizo público, no fue motivo de separación, no fue ocasión de tener un grupito en la iglesia. Eso no edifica. Se trata en primer lugar de honrar a Dios, la gloria de Dios, pero también rescatar a nuestro hermano, a nuestra hermana. Claro está, si vamos en el paso 1 y no entiende, paso 2 y tampoco, paso 3 y no, entonces no es nuestro hermano. Y si es nuestro hermano, el que lo pongamos fuera, como iglesia, el que lo pongamos fuera, puede ser que Dios en su misericordia lo atraiga otra vez, tal como pasó con el hombre de Corinto. Este hombre fue traído al arrepentimiento. La iglesia estaba complacida y muy contenta, sin darse cuenta del mal que estaba allí. Y Pablo dijo lo que tenían que hacer y lo hicieron. Seguramente fue doloroso, porque es doloroso llegar a ese paso final. Pero en la segunda carta, y lo veremos en la segunda sesión, en la segunda carta el apóstol Pablo instruye a la iglesia para que readmitan a porque él había experimentado la aflicción y el dolor por causa de su pecado. La iglesia debe tener presente su propia tendencia hacia la tentación y hacia el pecado, y no debe actuar en una manera vengativa, de justicia propia o altiva. Si el amor de la membresía es un amor justo y santo y no sentimental, entonces habrá una fidelidad hacia el Señor y una fidelidad hacia el hermano. Recuerda, lo primero es la gloria de Dios. Después rescatar al ofensor. En tercer lugar, mantener la pureza de la iglesia y la adoración. Eso debe importarnos mucho y es tarea de todos. Recuerden, estamos en la disciplina formativa. Son las cosas que aprendemos a lo largo de la vida, leyendo la palabra, escuchando la palabra. Y alguna vez uno u otro, el mejor de los hombres, Pedro mismo, fue necesario que Pablo lo enfrentara con mucha caridad, con mucho amor, con valor santo, con amor de Dios. No es correcto la manera en cómo te conduces. No era fácil, ¿verdad? Pero Pedro fue ayudado. Y Pedro entendió. Así que el mejor de los creyentes, el propio pastor. Yo he dicho a mi congregación no sé cuántas veces, muchas a lo largo de los años. Hermanos queridos, si en alguna ocasión ustedes observan que yo estoy haciendo algo indebido, vivimos en una comunidad pequeña, tal vez debe tener como 10, 12 mil habitantes si acaso. Así que el pastor de la Iglesia Bautista Reformada es conocido. Así que si ustedes escuchan algo, hermanos, por favor,
tengan la caridad, el amor, el valor para hacérmelo saber. Yo necesito también crecer. El mejor de los hombres, hermanos, puede dar un paso fuera, pero la caridad de los hermanos le debe hacer volver. Porque de esa manera, hermanos, estamos procurando la pureza de la iglesia y la pureza de la adoración. Por ejemplo, cuando participamos de la cena del Señor, debemos procurar que todos, nadie es perfecto, nadie tiene méritos en sí mismos para participar. Todos lo hacemos por los méritos de Jesucristo. Pero es bien cierto que durante el camino, aunque no necesitamos ser lavados completos, nuestros pies sí cogen un poco de polvo y debemos lavar nuestros pies. Por supuesto, esto habla de contrición de espíritu, de arrepentimiento, de confesión y de una sincera disposición para dejar aquello que no trae honor y gloria a Dios. Y si no hemos tenido el valor para decidir nosotros mismos, deberíamos estar muy contentos que alguien venga y nos lo diga. De esa manera se mantiene pura la iglesia en su adoración y en su práctica u observación de las ordenanzas. Pero tiene otro propósito también. Número 4, es persuadir a otros de sus pecados. Si no hay disciplina, si no hay el cuidado el uno del otro, entonces pareciera que nadie se interesa en otro. Y si alguien es permitido que viva como él quiera, entonces los demás concluyen que eso es permitido para todos. Entonces, cuando de una manera amorosa nos cuidamos los unos a los otros y algunos más se dan cuenta, entonces dicen, debemos cuidar nuestra vida. Persuadir a otras personas de su pecado a través de una práctica fiel de las disciplinas de la iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pablo trató esto en la carta al el apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5 y el verso 20, le dijo de la siguiente manera: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás teman. Y esto se está refiriendo a los ancianos, mayormente a los ancianos, mayormente a los líderes, pero es aplicable también a toda la congregación. En una congregación hay por lo menos 1, 2, 3, 4, 8, 10 ancianos. Y ellos son los que modelan al resto de la congregación. Esos 2 hombres que Dios ha puesto para liderar la congregación tienen que cuidar de sí mismos primero y cuidar el uno del otro y juntos cuidar de la congregación. Pero la congregación también debe cuidar de ellos. Ellos no pueden vivir por sí mismos. Necesitamos de nuestro Dios y Señor. Así que, queridos hermanos, debemos procurar crecer en gracia y conocimiento, interesándonos los unos de los otros, porque eso glorifica a Dios, porque podemos y debemos rescatar al hermano que ha sido alcanzado por un dardo de fuego del maligno. No es que él lo haya planeado y haya querido apartarse o que esté resuelto a no seguir adelante. Posiblemente él está luchando. Él no está dispuesto a acudir todavía, tal vez con un hermano o con uno de los ancianos. Y si alguien con amor, con caridad va y le habla, quizá él lo reciba con mucho gozo en su corazón. Finalmente, el último motivo para ejercer la disciplina es cortarle de la comunión. Y eso es muy doloroso, hermanos.
solo una ocasión. Dios ha sido bueno con nosotros, pero ya lo vivimos en una ocasión y fue muy doloroso en nuestra iglesia. Fue un proceso muy doloroso. Pero la iglesia, hermanos, está obligada a ser fiel al Señor Jesucristo. Y esto significa amarle y guardar sus mandamientos. Amar a Dios y guardar sus mandamientos. El mismo Señor Jesús así lo instruyó en el Evangelio de Juan. Si ustedes gustan y quieren ir, por favor, al Evangelio de Juan. Y vamos a leer algunos de sus versículos. Leamos en el capítulo 14, versículos 24, 25. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. El que no me ama no guarda mis palabras. El que ama a Dios guarda la palabra de Dios. Desea honrar a Dios guardando u obedeciendo sus mandamientos. En el capítulo 15, por favor vean versículo 10, dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Allí mismo el verso 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No es solo el criterio y la decisión de sus líderes. Ellos también tienen temor con frecuencia y por eso se retraen o nos retraemos. Vamos a mencionar en la segunda hora que cuando una iglesia no procura la disciplina de sí misma, le da la ocasión a que Dios lo haga. Y Dios lo va a hacer. Dios nos ha encargado a nosotros. Con frecuencia nosotros fallamos. Y Él va a hacerlo. Porque Él sí está interesado en mantener la pureza de su iglesia, en su enseñanza, en su gobierno y en su adoración. Entonces, queridos hermanos, es obvio que su honestidad de corazón es probada cuando tiene que elegir de la iglesia, cuando tiene que elegir entre obedecer o desobedecer en este asunto del cuidado de sus miembros. La disciplina formativa es tan necesaria, hermanos, para la iglesia. Es tan importante, hermanos, muy apropiada para el desarrollo de sus miembros. A Dios le agrada y por disposición así debería de ser. Es tan necesario para la iglesia ejercer una disciplina apropiada de sus miembros como lo es predicar la palabra de Dios y administrar correctamente sus ordenanzas. De hecho, hermanos, una de las marcas distintivas de las iglesias de antaño era predicar correctamente el evangelio, ciertamente. Administrar apropiadamente las ordenanzas, ciertamente. Pero practicar la disciplina era su distintivo. Y como dije, hoy en día esto se ha relajado al punto, y gracias a Dios que nuestras iglesias no es tan relajado. Gracias a Dios que no. Pero necesitamos recordarlo de vez en vez. Las marcas por las cuales la verdadera iglesia es conocida son estas. Yo sé que ustedes dicen, bueno, nosotros somos confesionales. Tenemos doctrinas de la gracia.
Nosotros sostenemos las 5 solas. Nosotros seguimos el principio regulativo. Nosotros somos pactuales. Creemos en la doctrina pactual. Gloria a Dios por ello. Pero las marcas, hermanos, que históricamente a lo largo del tiempo han sido las de la iglesia, la doctrina pura del evangelio predicada vez a vez. Y por supuesto hablamos de las 5 solas, hablamos de las doctrinas de la gracia, por supuesto. Si quieren hablamos de teología bíblica, de teología, no sé, como ustedes quieran llamarle. Pero la prédica fiel, continua de la palabra de Dios, sistemáticamente, las doctrinas de la salvación, las doctrinas de la iglesia, las doctrinas de la segunda venida de Cristo o escatológicas, la espera ansiosa de nuestro Señor Jesucristo que habrá de venir. Es una marca distintiva de la iglesia. Otra, mantener la pureza de las ordenanzas instituidas por Cristo. Mantener la pureza de las ordenanzas instituidas por Cristo. En algunas ocasiones, algunas personas que se han acercado a nosotros, por la gracia de Dios, algunas personas llegan con un bautismo no bíblico. Un bautismo que aunque fue por inmersión, no tenía las marcas de un bautismo bíblico. ¿Y qué es un bautismo bíblico? Un bautismo bíblico es aquel que viene como resultado de que el sujeto haya escuchado el evangelio y compungido de corazón haya preguntado, ¿qué debo hacer yo? Tal vez le pregunta a un hermano que lo invitó y que ya lleva meses allí con él escuchando la palabra de Dios. Y en algún momento dado el hermano dio un estudio, dio una predicación y él cae a cuenta que es un pecador y que necesita arrepentirse. Así que pregunta a alguien, tal vez no directo al predicador, tal vez a alguien. Es cierto que aquellos en Hechos 2 le preguntaron al predicador. Pero quizá le pregunta a un hermano o una hermana, ¿qué debo hacer yo? La hermana debe de saber, debes pedir perdón a Dios y obedecer lo que Dios dice. Y si no puedes ir más allá, hermana, entonces dile a tu amiga, habla con el pastor o habla con los pastores. Ellos le van a decir, van a ampliar un poquito lo que tú dijiste. Van a decir, como Pedro, arrepiéntanse y bautícense. Y ellos mismos son los que fueron unidos a la iglesia. Entonces, un bautismo bíblico requiere una experiencia de conversión. Requiere un convencimiento por el Espíritu Santo de que es un pecador. Le convenció de pecado, de justicia y de juicio, y ahora anhela él obedecer a Dios. Si fue bautizado por inmersión, pero no tenía este entendimiento, entonces realmente no es un bautismo bíblico. Un bautismo bíblico, hermanos, administrado correctamente, es una marca distintiva de una iglesia reformada. Pero también la observación de la mesa del Señor. Nadie de nosotros es digno en sí mismo. Todos, por la gracia de Dios, en Cristo somos aceptos. Entonces debemos resueltamente procurar vivir una vida que agrada a Dios, y cada vez que observamos esos elementos, pensamos en la obra de nuestro Salvador. Nos examinamos y bendecimos a Dios que Él está haciendo su obra en nosotros, pero hay algo que todavía falta. Por lo tanto, miramos hacia el tiempo cuando Él venga. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Es por eso que la Escritura contiene esos elementos. Y el último, por supuesto, no el último, pero
el tercero que hemos mencionado es la disciplina de la iglesia. Predicar el Evangelio vez a vez, domingo a domingo, trayéndolo a consideración de los hermanos, trayéndolo a la consideración de los visitantes. Otra vez a nuestros niños. Lo escuchan en casa. Lo escucharon el domingo pasado y 5 o 10 domingos atrás o 2 años atrás. Otra vez, querido niño, necesitas escuchar. El amor de Dios ha sido mostrado a ti a través de enviar a Jesucristo para salvar a los pecadores. Hace falta que tú reconozcas que eres un pecador. Y tus padres y tus pastores piden a Dios que venga un día ese reconocimiento para que acudas a Jesucristo. Pero por ahora necesitas escucharlo otra vez a vez. En la segunda parte, si Dios nos permite, vamos a ver la manera en cómo se debe efectuar la disciplina de la iglesia. ¿Cuál es la manera? Y también vamos a ver los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos de la disciplina de la iglesia? De la iglesia. Solo hemos hablado de la disciplina entre los miembros. La disciplina formativa que nos ayuda a irnos conformando a la imagen de nuestro bendito y glorioso Salvador. Vamos a hacer oración. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, bendice, Señor, tu obra entre nosotros. Qué bendición, Señor, que nos encontremos aquí para alabar y bendecir tu santo nombre y leer algunas porciones de tu palabra que nos dicen quién tú eres y nos hablan de tu propósito, Señor, Salvador, del cual hemos sido objeto. Oh Señor, concede que nuestras iglesias crezcan a imagen y semejanza de su Señor, pues Él es cabeza del cuerpo. Tu nombre sea honrado, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.